Martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua, Jesús resucitado en el capítulo 10 de Juan, del 22 al 30, nos está hablando de que el Padre y Él son uno. Pero también este Cristo resucitado que se presenta en estos días como el buen pastor dice que sus ovejas escuchan su voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de su mano. Ellas escuchan mi voz. Esto es todo un tema de qué voces escuchamos en nuestro corazón. Puedo escuchar la voz de las ganas que tengo de hacer algo, y está bien, hay que estar conectado con uno mismo. Pero siento paralelamente la voz de Dios que me pueda decir eso sí o eso no. Puedo escuchar la voz de mis ambiciones. Escucho la voz de la pregunta si esas ambiciones son correspondidas, corresponden o son desmedidas. O si bien son según el plan y la voluntad de Dios. Preguntarnos por la voluntad de Dios en nuestra vida no significa no vivir lo que uno está llamado a vivir. Porque bien dice este buen pastor, yo conozco a cada una por su nombre. Y como Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre, sabe más de nosotros mismos que nosotros mismos. Por tanto, muchas veces nuestras voces internas responden quizás a satisfacciones inmediatas, como Esaú que vendió por un plato de lentejas su primogenitura y se arrepintió toda la vida. En ese momento no supo escuchar quizás la voz de su apetito inmediato, le hizo perder la voz del llamado que tenía que vivir. Y así nos pasa y ha pasado tantas veces. David sintió la voz del deseo de la esposa de Urías, el capitán de su ejército, y aún escuchando quizás la voz de su conciencia, que Dios le decía que debía renunciar a ella por ser la esposa del capitán de su ejército, mandó al frente a matar al capitán de su ejército. Y él siguió la voz más precaria, más pobre de su corazón, y pecó y se apartó de Dios y hizo apartar también al pueblo de Dios, hizo sufrir un castigo al pueblo de Dios, hizo sufrir un dolor. Cuando el rey falla, hace fallar al pueblo. ¿Qué voz escuchamos nosotros? ¿Cómo me relaciono con Jesús, este buen pastor? ¿Escucho la voz compasiva por el dolor de mis hermanos? ¿Escucho la voz altruista de entregar mi vida por un bien para los demás? ¿Escucho la voz de saber corregir mi vida de sus vicios y llevarla por el camino de las virtudes? ¿Escucho la voz interior de la voluntad de Dios o simplemente la de mis apetitos desordenados? Pensemos cuál es la voz que nos puede llevar a mejor puerto y tratemos de darnos cuenta y pedirle a Dios, Señor, tú que me conoces, haz que tu voz resuene más fuerte que todos mis apetitos, deseos y desórdenes. Dame, Señor, el poder a hacer tu voluntad, que en ella está la vida que no perece, la vida que no muere, la que no pasará jamás y la que hace que este presente sea parte de una eternidad. Te bendiga el buen pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.